Amigos de Canal 7, nuestro canalcito, amigos de Radio Mediterránea, amigos de nuestro portal de noticias, bienvenidos a este informativo. El informativo más confiable del norte de Córdoba. Primero, siento como ciudadano, como padre, muchísimo dolor por un hecho policial que sucedió este fin de semana. La desaparición física de una niña de 13 años que tomó una fatal determinación. No suelo hacer editoriales de este tipo de hechos porque a veces recomiendan los psicólogos que esto es una especie de bola de nieve, porque muchos encuentran como solución tomar una determinación fatal. Ha habido muchos hechos en nuestra ciudad que a mí me preocupan y que debería merecer la atención de todas las autoridades para poder crear equipos interdisciplinarios y hablar de esta temática con los jóvenes, que se agudiza con la situación económica que vive el país. Se debe investigar. No voy a emitir ningún tipo de opinión sobre lo que se comenta sobre el caso Kiara, esta adolescente de 13 años que ya no está con nosotros. Pero sí exijo como ciudadano que se investigue con profundidad para poder tener la certeza de qué realmente pasó. No quiero avanzar más con este tema porque es un tema doloroso, pero que nos compete a todos. Porque lo peor que podemos hacer es silenciar una voz que quizá pedía a gritos que alguien le prestara atención. Nada más. Doy vuelta a la página. Esta semana que pasó recibí una llamada de quien es el presidente del Colegio de Farmacéuticos en Córdoba y que me hizo mención a un hecho muy delicado que tiene que ver con la responsabilidad, que tiene que ver con los deberes que deben cumplir los funcionarios, porque en un barrio de nuestra ciudad, en Villa Moyano, funcionaba un establecimiento que no figura en la base de datos del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, ni tampoco en la municipalidad de Deán Funes. Y a manera de alerta nos decía que hay que tener mucho cuidado de aquellas personas que reciben remedios de una suerte de farmacia clandestina. Porque no se sabe la procedencia de dichos medicamentos, menos sabe quien reparte este tipo de medicamentos que no es un facultativo. Estuvimos en contacto con ellos. El señor Juan José Pérez habló con el jefe de inspectores de nuestro municipio, que es el señor Argañarás. Y hasta el día de hoy no recibió una respuesta. ¿Y a qué quiero llegar esto? Fui al lugar para poder realizar el registro mediante nuestra cámara de lo que estaba aconteciendo. Ese lugar funcionaba hasta el día sábado pasado el mediodía. El viernes. Cuando se percataron de nuestra presencia, inmediatamente sacaron los carteles chapuceros, que eran unas hojas que habían sido pegadas en un portón del cual tenemos registro. Esto es grave porque en una situación de tipo formal, cuando estamos hablando de un colegio de farmacéuticos y una institución que en nuestro municipio la seriedad obliga de informar qué es lo que pasó. Aparentemente, porque no tenemos la palabra, porque nosotros no tenemos facilidad en poder llegar a las autoridades, y de este tema debería hablar Andrea Nievas, o en este caso el doctor Ocanto, sobre esta situación, si es que les compete.
Porque incluso los farmacéuticos de nuestra ciudad hablan de que en los centros vecinales existen farmacias clandestinas donde se da remedio a las personas, y en algunos casos hablan incluso de la venta, como habla en su conocimiento el señor Juan José Pérez, que es presidente de esa delegación de farmacéuticos en Córdoba. Esto se debe investigar, debe haber. ¿A quién llamó el señor Juan José Pérez Argañarás, que es parte de todo esto? ¿No sabía y no sabe el señor Argañarás, jefe de inspectores, que había una farmacia clandestina, o esa clandestinidad está tapada con una suerte de cartel de municipalidad? Esto es grave, porque los remedios que se reciben deben ser entregados por un facultativo, con una persona que haya estudiado, cosa que no existe esta cosa en nuestra ciudad, y que la impunidad, y a veces esta cuestión que tiene que ver con el poder mal ejercido, posibilita este tipo de cosas. Es una vergüenza. Llegué allí y el nerviosismo de un lugar de un comunidad comunitario era notorio, y alertado sobre nuestra presencia, en una suerte de querer lograr una impunidad, sacaron ese cartel donde decía farmacia. De esto el señor Argañarás no había informado nada, y corresponde que se informe al Colegio de Farmacéuticos en Córdoba. Reitero, quien debe entregarte un remedio es un farmacéutico, no el chico que pasa ahí, o el alcahuete o el sobaloma del intendente municipal. Ojalá se investigue esto. Otro tema. Corrupción bien hecha. Subraya esta palabra. Corrupción bien hecha. Que en nuestro municipio existe serias sospechas de corrupción, hace rato que lo sabemos. Cuando llegué al lugar de trabajo del Tribuno de Cuentas, Eduardo Díaz, el día sábado por la tarde, y pude hacer una entrevista, esta frase me dejó más preocupado. Él es quien debe realizar los controles de aquellos pagos que realiza la municipalidad, pero él no tiene por qué, no tiene la capacidad operativa como para poder investigar mucho más de lo que está pasando en nuestro municipio con el tema de los sobreprecios. Él le llama corrupción bien hecha. ¿Sabe qué es la corrupción bien hecha? Que son corruptos, pero las cosas las hacen bien para que en esa apariencia que exige la ley, o en este caso la administración pública, estas cosas pasen. Escucharle decir, es como decir, miren, escuchar a un hombre de la justicia decir, sí, hay corrupción en nuestra justicia, es grave. Vamos a pasar el video. Pero me remito a este tipo de cuestiones, más allá de su intención de ser candidato a intendente municipal, porque también le pregunté por qué Alejandro Tejero es sospechado de corrupción, todavía tiene sus causas pendientes en la justicia, y él entró por ese partido político y da sus explicaciones de por qué ingresó como tribuno de cuentas al municipio. Hay cosas que a mí me producen asco y vómito. Y esto tiene que ver con los 7 pecados capitales. Parte de esos pecados capitales en nuestra ciudad los veo casi a diario. La soberbia, la avaricia de quienes gobiernan y quieren seguir atornillados al poder para poder seguir explotando la economía de nuestro municipio. Tienen lujuria por el dinero, tienen gula, han acaparado mucho y quieren seguir acaparando. En esta democracia que nos convoca para las elecciones del mes de junio en nuestro municipio, la lucha es desigual, si se puede llamar lucha. Uno piensa desde su lugar de ciudadano que cuando habla la Constitución de que cualquier ciudadano puede ser candidato a presidente, intendente, legislador, eso es en el plano formal, pero en el plano práctico, en la realidad, la situación es otra. Y voy a hacer hincapié en esto. ¿Qué espera la justicia para poder investigar de dónde sacan
millonarias cifras de dinero para hacer campaña política. Yo ya sospecho de dónde sacan, porque muchas veces los proveedores y también el manejo de las arcas municipales ha permitido por mucho tiempo y sigue permitiendo hacer este tipo de cosas. Lo que se gasta en concepto de alquileres, en concepto de publicidad, de espacios publicitarios, de folletos, de remeras, es realmente impresionante. No me sorprendía, me causa horror. ¿De qué manera esta situación lujuriosa que tiene que ver con la publicidad se ha expandido en nuestra ciudad? Yo conozco a los candidatos y no sé de dónde sacan tanta plata. O sea, con certeza, sospecho de dónde sacan la plata. Y le voy a dar los nombres de los hoy candidatos a intendentes municipales. Está Tania Kisakevich, está la señora Adriana Duarte, está Andrea Nievas, está Ordóñez, está Encinas, ahora está Eduardo Díaz y posiblemente también Alejandro Tejero esté en la nómina de candidatos. Se va a resolver mañana. Mañana se va a saber si Alejandro Tejero va a estar en esa grilla de tipo político. La cifra que me pasaron en alquiler de espacios de publicidad está arriba del $500,000 de pesos, son 650.000. ¿Cuántos espacios han alquilado para poder invertir esa suma de dinero? Imprimir folletos está arriba de los 400.000. Una lona de la que vemos, porque esto realmente es gracioso, ¿no? Veo que la gente del oficialismo ha gastado muchísima plata. Gastaron 1,5 millones en una radio que no es de nuestra ciudad. 1,5 millones. El dinero que le pagan a 100 empleados jornalizados de la municipalidad. No 10, 100. Con 1,5 millones se pueden pagar 100 empleados porque les paga miseria. El dinero que les pagan los jornalizados, 16.000, 15.000, cobran de bolsillo. 100 se hicieron patinar solamente en una radio, sin contar los otros medios de comunicación que reciben también fortunas. Ya vamos a conocer eso. Fortunas. Hay cerca de 21 personas que viven de la publicidad de la mano de Raúl Mamerto Figueroa. Ahora, hay que tener la cara muy dura en una comunidad, en una ciudad como la nuestra, donde la mayoría de la gente está debajo del nivel de la pobreza y de la indigencia. ¿Cuántas personas en nuestra comunidad ganan 191.000 pesos para dejar de ser pobre? ¿Un 5% de la población? 191.000. Pregúntese usted, que está viendo nuestro canalcito, que sigue nuestro portal de noticias y que nos escucha nuestra radio. Es vomitivo, es escandaloso. Tengo entendido, porque la información que nosotros manejábamos cuando habían alquilado un local caro en nuestra ciudad, no, caro para uno. Un dueño puede pedir lo que quiere, porque es su propiedad. Puede pedir lo que quiere, pero bueno, hay gente que paga esto. Es más de 200.000 por mes. Porque también otros partidos políticos pidieron el monto del alquiler y no, cuando les dieron, no, es inalcanzable. Yo le pregunté a la gente del Partido Obrero, le pregunté a Eve Díaz, le pregunté a Adriana Duarte y a la misma Tania Kisakevich si tienen dinero para poder hacer campaña e imitar lo que está haciendo Andrea Nievas. El primo de Andrea Nievas es millonario, se llama Raúl Mamerto Figueroa. Parece que es millonario porque hay un despliegue económico que es vomitivo, hay una lujuria económica, hay una gula.
y una soberbia y una avaricia que están de manifiesto. Me gustaría que expliquen, que llamen a conferencia de prensa para saber de dónde están sacando tanto dinero. Le cuento, hasta el mes de diciembre, Andrea Nievas figuraba con un 3% de conocimiento en nuestra ciudad. Por eso es este despliegue publicitario y propagandístico donde hay que pagar mucha plata. Todos estos alcahuetes, que son parte de esta banda de rufianes llamados periodistas, están cobrando sumas escandalosas de dinero, porque cobran no solamente la publicidad oficial, sino también la publicidad de la oposición para que les eleven de forma exponencial lo que comúnmente cobran a cada cliente en nuestra ciudad de Anfunes. Si usted ve al panadero, al quien les hacen la publicidad, y uno usted preguntará, ¿por qué a él le cobran 5.000 o 3.000 pesos por mes y a un candidato de la oposición le cobran 300.000 pesos por mes? Escuchó, no 30.000, 300.000 pesos. En todo esto hay una complicidad. Por eso digo, no, ojalá haya aires de cambio. ¿Qué desearía decir? Desearía comentar, y voy a tratar de hacer una nota con Andrea Nievas para preguntarle esto. ¿Quién pone tanto dinero? Porque ya si arrancamos entre el local y la sola publicidad de un medio de comunicación que no es de Anfunes, que no es de Córdoba capital, que cobra la suma de 1,5 millones, porque esa es la suma que les pasaron a los otros candidatos, allí ya tenemos más de 2 millones de pesos, el sueldo de más de 200 personas solamente en estos dos rubros, sin contar la lona, el alquiler de espacios, el sonido, los salones que alquilan, las gorras, los folletos, y no hablemos todavía de los votos y de los fiscales. Yo que conozco a los candidatos, no los conocí, ni sé que sean parientes cercanos o entenados, perdóneme aquí el nombre, doctor, de Juan Carlos Bechara, que es una de las personas más adineradas junto a otros en nuestra ciudad. Si usted me habla de Juan Carlos Bechara, es un hombre que tiene un poder económico, es un empresario, un comerciante, una de las personas más adineradas de nuestra ciudad. Puedo mencionarlo a él porque es una persona que todos lo conocemos, y cuando decimos incluso entre bromas, bueno, este no tiene tanto dinero como Bechara. Eso es lo que nosotros decimos. ¿Tendrán el patrimonio de Bechara estos? Me gustaría que la justicia investigue esta cuestión. Otro tema. Este fin de semana hubo una actividad muy importante que tiene que ver con el idioma castellano. Y este fin de semana, el día domingo, hubo una actividad de la Biblioteca Mariano Moreno, muy importante. Fue una especie de un viaje al pasado, encontrarse con cartas, con mensajes de los que en entonces eran niños, y hoy, después de haber pasado más de 23 años, 24, 25 años, esos protagonistas leen su pensamiento, su manera de pensar de ese momento en la ciudad. Fue un acto muy emotivo y agradecemos al señor Moyano el de facilitarnos los videos. No pudimos ir porque, le comento, tuve un percance, me accidenté, razón por la cual me cuesta desplazarme para poder buscar nuestra información. Vio cómo las cosas, nosotros como medio de comunicación tenemos nuestras limitaciones, y hace casi 40 años que trabajamos en comunicación. Y tenemos nuestras limitaciones económicas para poder tener empleados. Hay otros medios que son portales, tienen empleados a rolete. ¿Quién les paga? Raúl Mamerto Figueroa. Vamos a la presentación de nuestras noticias.